Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos en este momento en vivo para realizar este webinar un domingo donde tenemos dos exponentes muy interesantes. Hoy el enfoque tiene que ver obviamente con los deportes de combate. Estamos transmitiendo a través de la página de la Asociación Argentina de Artes Marciales Mixtas. Y en un ratito les voy a presentar con quién tenemos el gusto de poder escuchar y compartir este webinar. En estos minutitos vamos a ir aprovechando como para ir compartiendo el enlace en los distintos grupos, en los distintos perfiles de los colegas y de los exponentes. Y bueno, esto lleva un tiempo, obviamente, como la gente sabe, nos vamos de a poco compartiendo y presentando a quienes hoy van a estar realizando esta charla muy interesante, enfocada y dirigida obviamente al retorno de las artes marciales, de los deportes de combate, después de esta pandemia, de todos estos días que venimos atravesando, con una información muy importante de cada uno de ellos. Así que vamos en estos minutitos siguientes a seguir compartiendo, ¿sí? Y los que están del otro lado, por favor, sean tan amables también de compartir, de poder brindar este webinar a muchos otros que seguramente les va a interesar con la información tan rica que se va a brindar en este momento. ¿Sí? Ahí vamos conectándonos. Como les decía, a través de la Asociación Argentina de Artes Marciales Mixtas se realiza este encuentro. En el día de hoy van a ser dos profesionales que van a hacer su ponencia. Tenemos 3 fines de semana, tres domingos en total, en consecutivo, como para charlar sobre estos temas que tienen que ver con los deportes de combate. Así que en esta conexión. Y bueno, me acompañan, antes de presentar a los exponentes de los temas, les quiero contar que me acompañan el profesor Fabián Ambrosetti, sexto dan de kickboxing, sexto dan de full contact, segundo dan de taekwondo y TF, noveno can de Muay Thai, técnico de boxeo y segundo Q de Aikido, director deportivo de la Asociación Argentina de Artes Marciales Mixtas, director nacional para la KIC, Confederación Internacional de Kickboxing, CEO del Dojo Escorpión. Y también me acompaña el profesor Maximiliano Marón, tercer dan de kickboxing, instructor de Muay Thai, director de ISCA Argentina y de la WBC Muay Thai Argentina, y director de la fiscalización de la Asociación Argentina de Artes Marciales Mixtas, que le doy la bienvenida. ¿Cómo les va, chicos, amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están, están? Martín? Bien, Martín. Bueno, hoy tenemos la grata compañía y las ponencias que van a hacer el licenciado Pablo Javier Miranda, que es profesor nacional de Educación Física, licenciado en Educación Física y Deportes, con orientación en alto rendimiento y tecnologías deportivas, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, kinesiólogo deportivo, especialización en Actividad Física y Deportes, neurokinesiólogo, docente y conferencista internacional, director de Kinedeportes. Su website es kinedeportes.com.ar, su Facebook, Pablo Javier Miranda, su Instagram, Pablo Javier Miranda, y también Kine Deportes. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo les va? Bueno. Feliz día a todos los niños, Día de las Infancias, por supuesto, para recordar a nuestros pequeños niños. Exactamente. Ahora vamos a hacer también una mención, obviamente, porque es un día también muy especial hoy, ¿eh? Especial, Así que muy claro, importante, claro. eso sí. Sí, Y también nos acompaña Gustavo Pérez, que hace más de 30 años que se dedica a la atención integral del pie. Es propulsor de la campaña Prevención Paso a Paso, dirigida a niños para concientizar cómo mejorar la pisada del niño.
Estudio Integral de la Pisada, Podología Deportiva, director de Deportier. Tiene consultores en zona norte y oeste y actualmente está brindando jornadas internacionales de podología y ciencias médicas complementarias para Argentina, Bolivia, Perú, México, España, Venezuela, Chile, Uruguay, Costa Rica y Ecuador. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Ahí tenés el audio apagado, Gustavo. A ver. Ahí Hola, está. ¿cómo te va, Martín? Colegas, ¿Cómo está? buenas tardes. Gracias a toda Buenas la tardes. gente que nos está viendo a partir del Facebook Live. Agradecido por la invitación y bueno, ojalá que sirva como para que tanto los deportistas como el resto de las profesionales tomen conciencia del cuidado en general que tienen que tener del cuerpo, sobre todo después de este aislamiento que estamos viviendo, ¿sí? Así que muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, es un placer y un honor al mismo tiempo tenerlos a ustedes en la primera ponencia que vamos a hacer en el día de hoy. Como les recordaba a la gente que nos está viendo, tenemos 2 fines de semana más, también con destacados profesionales de la salud y apuntando a lo que tiene que ver con los deportes de combate. Básicamente, quien acompaña esta transición y esta transmisión es la Asociación Argentina de Artes Marciales Mixtas. Bien, creo que estamos como en condiciones como para ir paulatinamente ya pudiendo avanzar con esta charla. Tenemos un público ahí que nos está viendo. Y les pedimos que compartan este vivo para que mucha más gente pueda informarse. Y algo también muy importante, que este es un evento que estamos realizando de forma gratuita, ¿sí? Es una información muy valiosa. La estamos brindando a través de la asociación Argentina Artes Marciales Mixtas de manera gratuita con 2 grandes exponentes de la kinesiología y de la podología y con 2 compañeros que están en este momento, que es Maximiliano Marón y Fabián Ambrosetti, como mencioné anteriormente. Así que bueno, si a ustedes les parece bien, podemos arrancar con la primera ponencia, que es del licenciado Pablo Javier Miranda, ¿sí? Vamos a ordenar, vamos a ir apagando las cámaras y queda el licenciado para su ponencia. Perfecto, bueno, muchas gracias por la Cuando usted invitación. quiera, licenciado. Bienvenidos. Si les parece, vamos a compartir pantalla un poco para pensar este día domingo en movimiento, en el análisis de los movimientos, la biomecánica, que a principio parece parecer algo muy complejo, pero en realidad es una disciplina muy conocida, extendida en la investigación en relación a la deportología. Vamos a ocuparnos de los deportes de combate esta vez. Un poco para ubicarnos en contexto, va a haber poco texto justamente, entonces lo que vamos a hacer es básicamente explicarles qué es la biomecánica, ¿no? Bio viene de vida, mecánica de movimiento, el análisis de los movimientos a través de la biomecánica deportiva nos proponen un escenario de conocimiento interdisciplinario, de investigación y ciencia de las leyes de la física aplicadas al cuerpo humano, específicamente en aquellos gestos motores deportivos, como en este caso aquellos relacionados con el combate. El desarrollo del detalle de los gestos, el análisis y las influencias de la aplicación de las fuerzas internas y externas en los cuerpos al realizar los gestos deportivos son parte de la incumbencia de estudio de la biomecánica. En este sentido, también la prevención y la optimización del gasto energético y el rendimiento son aspectos sobresalientes en el estudio de la biomecánica de los deportes de combate hoy. Para eso vamos a utilizar principios de la física. Lo que más nos importa para empezar a pensar es que lo que podemos saber es que el porqué de cada movimiento tiene su importancia. No es lo mismo un movimiento realizado de determinada manera o de otra, y que hay vectores aplicados en la física, movimientos, fuerzas, influencias de todo tipo, internas y externas al cuerpo, donde podemos explicar el porqué de algunas manifestaciones motrices. Los deportes de combate en general son deportes de contacto, naturalmente son habilidades motoras abiertas, es decir, el campo perceptivo cambia permanentemente, hay traumatismos recibidos en forma directa, tanto sea con brazos o con piernas o con el torso, y vamos a analizar un poco pensando juntos algunas de las acciones generales de los combates. La transferencia de fuerza es uno de los principios biomecánicos más importantes
relación a este campo de acción. Entonces lo que vamos a ver es que las fuerzas se transfieren desde el piso hacia arriba y de la acción de la gravedad, 9.8 metros al segundo cuadrado, hacia abajo. Eso en relación al vector vertical. Y después en los componentes de transferencia vamos a encontrar diferentes situaciones, las rotaciones, los golpes directos, diferentes situaciones de las acciones que nos van a determinar que la transferencia de fuerzas es una moneda corriente en el repertorio gestual de los combates. Y que a través del cuerpo podemos establecer líneas de acción. Los segmentos corporales, el torso, las extremidades superiores e inferiores, la cabeza, generan en el cuerpo condiciones de alineación y algunos ejes que generan un sistema de referencia a través de los cuales podemos analizar los gestos en general en diferentes planos. Obviamente que eso nos va a dar una especificidad en el análisis y que las fuerzas aplicadas en cada acción son muy importantes de observar y de aprender a poco asimilar. Los deportes de combate en general nos van a dar una perspectiva de exposición permanente y con un peligro natural propio y para el contrario de la exposición y la integridad psicofísica en este deporte. Hay deportes que por supuesto no cuentan con esta condición y que tienen una probabilidad de factor de riesgo menor. Son los deportes de combate, entre otros deportes, los que más exposición y más factor de riesgo tienen. Por ejemplo, ahí ven las acciones, ¿ven? Aquí hay una proximidad en las acciones de combate, en el caso del judo, por ejemplo, y aquí en el boxeo vamos a ver que hay una distancia, pero que hay una acción de palancas también, y que naturalmente esta proximidad, quiero subrayar esto, por la presencia de la cuarentena, de la pandemia, en todos aquellos deportistas que estaban entrenando y compitiendo en forma regular, se vio afectado y modificado. Entonces esa sensopercepción de los agarres, de los golpes directos ahora vamos a ver un poco algunas características específicas, se ve modificado. Es decir, que el deportista, aunque hubiese entrenado, perdió un poco esta capacidad de movimiento y de sensopercepción. La energía implicada, fíjense, las condiciones en la alternancia que vemos aquí, fíjense que hay un competidor, en el caso del taekwondo olímpico, que está en contacto con el piso, fíjense que otro no. O sea que las aceleraciones generadas por los impulsos, en las patadas y en las defensas, y los movimientos de obstáculo, de los golpes o de tensión de los mismos, van a encontrar diferentes tipos de energías implicadas. Eso va a determinar básicamente lo que tiene que ver con el resultado de la acción y cómo impacta ese golpe a nivel energético en el contrario. Los factores de riesgo, acá lo habíamos mencionado, naturalmente son muchos. Desde el punto de vista traumático, vamos a ver que hay diferentes tipos de golpes. En las zonas más sensibles que vamos a decir son el área núcleo, el área centro, la parrilla costal, donde se alojan todos los órganos vitales. Después vamos a observar también la cabeza, la parte genital también son zonas de susceptibilidad y factor de riesgo en el cuerpo, y que las palancas y aceleraciones creadas en el combate son factores de riesgo directo. Por eso tiene sentido desde hace mucho tiempo a esta parte la utilización de elementos preventivos para evitar que el combate se pueda lastimar. Las cadenas musculares es un concepto bastante nuevo, también de unos años atrás, que donde básicamente la acción muscular individual no tiene sentido, sino que es a través de una sinergia de una cadena muscular espiroidal, ven diferentes movimientos. Acá, por ejemplo, vemos un componente rotatorio en la movilización, donde lo que se genera ante el giro, por ejemplo, en la acción muscular, en la acción de la cadena muscular, es un cambio de posición del centro de masas de un cuerpo, lo que hace perder la estabilidad al contrincante. ¿Está bien? Entonces es importante que analicemos los movimientos desde el punto de vista de las cadenas musculares. Y los gestos y acciones, los codazos en Muay Thai, las combinaciones del kick, las llaves de Jiu-Jitsu, los puñetazos del box, son algunas de las expresiones gestuales de los deportes de combate que combinados entre sí, las patadas del taekwondo, los derribos del judo, y todo eso junto básicamente se aglutina, se expresa en las artes marciales mixtas, una actividad muy difundida y en todo el mundo, naturalmente, como ustedes saben. Hay un principio en la física que lo aprendimos en la secundaria, que es muy interesante de repasar cada vez que hablamos de estas cosas. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración.
Fíjese que hay un interjuego permanente de fuerzas y que la acción, por ejemplo, en la acción de combate, lo que sucede es que el piso genera un principio de acción y reacción, la inercia, que me genera un nivel de estabilización. En el caso del combatiente vestido de blanco, dice que cierra la cadena cinemática para tomar un punto fijo. ¿El otro punto fijo cuál es? Esta línea roja, en un rayo, que está expresada en la sujeción a nivel del hombro, que genera una palanca, cuyo componente rotacional pone al contrincante de espaldas en una situación de susceptibilidad máxima para poder definir un punto o un combate en sí, ¿no? Son algunas de las circunstancias que encontramos normalmente en las situaciones competitivas en estas actividades. Fíjense aquí, por ejemplo, acá vamos a tener algunos componentes en el tipo de golpe recibido en el box. Por ejemplo, el golpe recto. Es importante el detalle del giro del puño a 180 grados, cuya velocidad y su fuerza es aumentada y es optimizada al máximo. Y la concentración del apoyo del contacto directo sobre los nudillos, también, que es una masa de densidad alta, como la densidad ósea, que generalmente son densidades altas, que producen energía altísima y que muchas veces equivale a la caída de un objeto desde 5 metros, la fuerza. Hay unidades de fuerza que se miden en kilogramos fuerza y en newton. Por ejemplo, los codazos del Muay Thai, cuyo destino a veces son el rostro u otras partes del cuerpo, al acortar el brazo de palanca, creamos una fuerza de aplicación de altísima intensidad, con aceleraciones que pueden llegar hasta los 40 kilómetros por hora. Eso naturalmente en un cuerpo, en el traumatismo directo, tiene un efecto mecánico y biomecánico bastante importante. También el tiempo es una variable a tener en cuenta. En 0,2 segundos a 40 kilómetros por hora, según dice la biografía, son parámetros difíciles de poder administrar desde el punto de vista de las tensiones y la recepción del golpe. Con lo cual, vamos a clasificar los golpes de acuerdo al tipo de energía, baja, media y alta energía para estos últimos. Aquí, en el gancho, por ejemplo, observamos el componente rotacional de la cadera con el pivot del pie de apoyo, de la pierna derecha del boxeador, donde naturalmente se replica una fuerza de abajo hacia arriba, en el gancho, como dije, difícil de contrarrestar y difícil de soportar desde el punto de vista sensomotriz para las estructuras que están afectadas básicamente en la cara, en la cabeza y el cuello. La llave, fíjense qué interesante, cómo se cierra la cadena cinemática aquí. La cinemática es un área de la física. Yo me voy a dedicar a hablar un poco del idioma, pero después, naturalmente, eso va a requerir que ustedes lean, quizás o repasen algunas cosas que quizás ya saben y las manejan dentro de lo que es la biomecánica. Fíjense la posición de la pierna, que hace como un cierre, una llave, justamente, un candado. La ubicación en la zona de la pelvis no es inocente, sino que tiene un sentido para fijar la pelvis en esa posición. Y fíjense que el contrincante está ubicado de espaldas, con una llave que comprende el brazo y el tobillo del contrario. De manera que es muy difícil zafar a esa situación. Pero, como hay técnicamente condiciones entrenables y estrategias que son obviamente manejadas por ustedes, que son los especialistas, yo naturalmente no lo soy, solamente estoy hablando de biomecánica aplicada, y naturalmente que este tipo de acciones se pueden contrarrestar. Breaking the balance, justamente, el juego de estabilizaciones. Romper el equilibrio, del contrario, es uno de los objetivos fundamentales. Es decir, poner al adversario en situación de estabilidad condicional. Eso es lo más importante que los plantean los deportes de combate como naturaleza en su tipo de habilidad motriz. Entonces, los derribos, por ejemplo, las palancas, las rotaciones, vamos a encontrar, por ejemplo, en algunas situaciones que existen dos factores combinados de inestabilidad. Uno es que un contrincante se mueva, y el segundo componente, o factor de desestabilización, es la llave o la acción efectuada con las palancas del miembro superior o miembro inferior. Aquí vemos el punto de aplicación de una fuerza, es una expresión bastante habitual, la colocación del codo a través del olecranon, que es una región anatómica de alta rigidez que cuando impacta directamente sobre el cuerpo del adversario genera consecuencias mecánicas importantes, y es básicamente el dolor y el impacto y la vibración generada en la zona que generan un compromiso de desestabilización y de susceptibilidad importante para el adversario.
Por ejemplo, los puntos de aplicación de las fuerzas. Aquí, fíjese que hay una cadena cerrada con el apoyo de los pies, incluso la rodilla. Se apoya contra el contrario, buscando un punto fijo o relativamente fijo a móvil, y que las acciones con los miembros superiores también tienen un efecto directo en la biomecánica y de influencia en el interjuego de fuerzas. La base de sustentación, que ni más ni menos que la expresión física que se genera entre el apoyo de los miembros inferiores, en este caso, es una base de sustentación ancha, donde ambos pies toman contacto con el piso, y a través de ahí, en la flexión de tronco, se ejecutan todas las acciones, los golpes. El contrario trata de defenderse naturalmente y trata de generar una oposición lo suficientemente eficaz para poder cambiar esta situación y revertir la ubicación espacial de su cuerpo en contacto con el piso, en este caso. Los centros de gravedad en el cuerpo humano, desde el punto de vista físico, se puede decir que entre la primera y segunda vértebra sacra están ubicados los centros de gravedad de todos los cuerpos humanos. Eso va a depender naturalmente desde el punto de vista antropométrico, aquellos que son más altos, más bajos. Naturalmente algunos deportes de combate tienen un perfil de altura, de talla y de peso determinada. Eso va a tener que ver con el tipo de disciplina que hablemos, pero en general es esa altura. Y que en el caso del judo o unos deportes de combate, lucha libre y otro tipo de manifestaciones, el centro de gravedad va a tener un papel importantísimo, porque justamente va a resultar crucial hacerle perder el centro de gravedad, al contrario, para así llevarlo al piso y poder dominarlo en una situación gestual de conveniencia para definir un combate. Palanca versus palanca. ¿De qué hablamos aquí? Fíjense qué interesante la forma, ¿no? Cómo hay una acción de palanca en la patada y una traba. Una va ubicada a la zona genital, la otra va ubicada a la región de la cadera, y cómo ese juego de fuerzas, o de palancas, mejor dicho, van a generar una situación física de contingencia en la cual, dependiendo de los principios físicos, la capacidad de fuerza y la capacidad de resistencia psicofísica, va a definir cómo la acción va a terminar siendo favorable o desfavorable de acuerdo al contexto de la pelea en la que estemos ubicados. Que el objetivo del golpe muchas veces tiene un destino, que es el cuerpo del contrincante, y otras veces el destino del golpe es el aire, y que eso también constituye, desde el punto de vista físico y biomecánico, un componente de desestabilización y de cambio perceptivo y motriz para generar una respuesta ante esa acción. Hay otros deportes, como los deportes básicamente el esgrima, donde hay utilización de palancas mediante elementos que mediatizan, como espadas o otras artes marciales, como por ejemplo el sipalki, y otras que ustedes conocen seguramente, utilizan objetos que median el contacto con el contrario, y eso también tiene toda una naturaleza y un desarrollo biomecánico a tener en cuenta para poder empezar a pensar en movimiento para mejorar básicamente dos aspectos fundamentales. Uno, la eficiencia motriz, y el aspecto técnico y estratégico de combate. Por otra parte, reducir al máximo los riesgos que impone la situación de competencia en los deportes de combate. Y en tercer lugar, tener un aspecto y una arista preventiva que facilite básicamente todo un desarrollo de entrenamiento para que el deportista logre mejorar su rendimiento deportivo a través de estos aspectos. Desde el punto de vista de la prevención y del entrenamiento, lo que podemos decir hoy por hoy es que son dos caras de la misma moneda. Que lo que el escenario de la cuarentena nos ha propuesto es que tenemos afectada la capacidad de entrenar de una manera típica, habitual, normal, si se quiere, y que por más que entrenemos de una manera adecuada, en un nivel de exigencia elevado, nunca se va a poder correlacionar directamente la instancia de entrenamiento con la instancia de competencia, y que la brecha se ha alargado por la acción y por la situación de la cuarentena, de manera que necesitamos que esto constituya una oportunidad para poder empezar a tomar la prevención y el entrenamiento como dos caras de la misma moneda, como decía al principio, donde básicamente la movilidad y la estabilidad son el binomio fundamental del siglo, digamos, de los principios de entrenamiento y prevención deportiva. Básicamente la movilidad y estabilidad son los aspectos fundamentales para mejorar el hándicap
físico-motriz de los deportistas de combate. Que hay principios en la prevención y el entrenamiento que son fundamentales y están probados. La zona core, la zona media, la fuerza y la estabilización central en un deportista de combate generan irradiación hacia las extremidades, genera una zona núcleo fuerte, estable, para soportar las fuerzas aplicadas en el cuerpo, que son recibidas desde el exterior, que son recibidas por acción acción y reacción del piso, y que son recibidas a través de los gestos, empujes y agarres del contrincante. De manera que, por ejemplo, en el Jiu-Jitsu, al aplicar llaves, usando las palancas del cuerpo del contrario, en una puesta en tensión permanente, una isometría, voy a necesitar el trabajo y el desarrollo de las estabilizaciones y de la fuerza isométrica como un aspecto fundamental y condicional de la preparación física y la prevención de estos deportistas. Incluso, muchas veces, en el aspecto preventivo, en las acciones de toma, sujeción, se puede llegar al nivel de fallo quiebre, donde los aspectos de movilidad y los rangos y la fisiología articular sufren de manera excesiva y que pueden llegar a lesionarse con un aspecto de estudio que se llama biomecánica lesional, que es el timing neuromuscular, por ejemplo, un aspecto muy entrenable, especialmente en esta etapa, donde la capacidad de respuesta físico-motriz o neuromotriz son muy importantes para tratar de contrarrestar los golpes del contrario y salir airioso en algunas situaciones que el combate propone. De manera que los aspectos del desarrollo motriz siempre son tenidos en cuenta, especialmente en esta etapa. La tensión de soporte musculoesquelético, que es entrenable también. Un tendón, un músculo, un ligamento, un hueso van a soportar, por ejemplo, en el caso del kick, cuando pateamos con la pierna, con la tibia, con la pierna en la parte media o baja de la tibia, donde una fuerza aplicada que puede llegar hasta 4.000 newton es propinada contra el contrario, bueno, para que se soporte esa recepción del golpe y se pueda ejecutar la acción, necesitamos una tensión de soporte importante. Eso tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el entrenamiento, tiene que ver con la hidratación, con aspectos integrales en la formación del deportista. De manera que muchos de esos aspectos que se vienen modificados todo este tiempo van a ser importantes junto con la capacidad condicional de la fuerza, todas las expresiones de la fuerza isométrica, concéntrica, excéntrica, son partes del interjuego de los gestos del combate y deben ser absolutamente abordadas desde el punto de vista de la preparación física y la prevención. De manera que todo este conjunto de acciones estratégicas para poder propinar un desarrollo integral del deportista son muy importantes tener en cuenta, en especial en esta fase tan importante que nos toca vivir a los que nos dedicamos al deporte. Desde ya, muchas gracias por su atención. Soy el licenciado Pablo Javier Miranda. Escucho sus dudas, consultas, aportes, sugerencias. Desde ya, muchas gracias. Bueno, excelente, Pablo, excelente, muy buena la ponencia. Ahí tenemos a los compañeros, a Maximiliano Marón y a Fabián Prosetti, que van a hacer seguramente alguna pregunta. Maxi, activa por favor ahí está, tu micrófono y alguna de tu consulta, alguna pregunta. No, viendo lo que está ocurriendo con la pandemia, para el que es deportista, ¿qué recomendás vos para que inicie la práctica nuevamente? Más allá que un kinesiólogo está para, digamos, la recuperación de alguna lesión, pero el kinesiólogo también sabe cómo puede llegar a entrenar Claro. el competidor previo a llegar a lesionarse. Maxi, gracias por tu pregunta. Y me das la oportunidad de explicar el rol de un kinesiólogo deportivo. En realidad, mucha gente no sabe. Dentro de poco nos van a pagar más por prevenir que por tratar lesiones. Porque cuando llegamos a una lesión, llegamos tarde, Maxi. Entonces, lo importante es justamente generar equipos de abordajes interdisciplinarios para nosotros aportar nuestro granito de arena dentro de lo que es la estructura del deporte. Primero, lo que me decís está buenísimo porque va a tener que ver con la experiencia deportiva que tenga ese deportista. Si ese deportista está en proceso de entrenamiento hace mucho tiempo y tiene un hándicap determinado, naturalmente que la brecha en esta fase va a ser más chiquita y va a poder contar con recursos para poder llegar más rápidamente a una preparación. Y después, bueno, un poco lo que decía en la última slide, ¿no? Tener en cuenta, hacer hincapié en los aspectos preventivos y de entrenamiento fundamentalmente en estas etapas. De manera que estaría bueno hacer una buena evaluación desde el punto de vista gestual,
también desde el punto de vista biomecánico, ver el estilo del deportista y en base a eso establecer algunos principios básicos, empezar con objetivos alcanzables, naturalmente que el calendario deportivo está lejos de desarrollarse, entonces buscar alternativas de participación en exigencia de cargas físicas bastante similares a lo que pueda pasar en una competencia, y bueno, y aprovechar este momento para abordar todas las cuestiones que son perfectibles en el deportista. Viste que siempre tenemos un margen de mejoras, aspectos débiles, quizá, por ejemplo, la flexibilidad, ¿no? Por mencionar algunas expresiones de la fuerza, Maxi. Por ejemplo, la fuerza reactiva explosiva, la fuerza isométrica, dependiendo, bueno, en el caso del MMA, tenemos muchísimas capacidades condicionales que conviven, ¿no? En los gestos de esta disciplina tan linda. Y bueno, justamente, hacer una evaluación, un chequeo médico, que también lo veo bien, que después, bueno, mis colegas se van a expresar respecto de la pisada, respecto de las evaluaciones cardiovasculares. Entonces, es un tiempo para aprovechar y hacer un ordenamiento en todos los aspectos de formación integral del deportista, Maxi. Espero haber podido contestar tu Sí, requerimiento. sí. Bueno, mientras Fabián ahí se va sumando, qué importante que lo que dijiste, Pablo, sobre el tema de la función del kinesiólogo, ¿no? Porque obviamente a veces desconocemos, siempre pensamos que el kinesiólogo es cuando llegamos de última, ¿no? Que nos tiene que reparar, por así decirlo, y no, en la prevención y esto que hablabas también de la evaluación es muy importante en los deportes en general. Sí, es muy importante. Se está resignificando nuestro rol. Obviamente, bueno, como yo también participo en equipos de trabajo, naturalmente que eso se va a ir enriqueciendo con el tiempo. Hay muchos deportistas amateurs, y esto es importante, que están requiriendo servicios profesionales, tanto de preparación física, como de medicina deportiva, como de kinesiología deportiva. Son personas que no se ocupan profesionalmente de estos deportes de combate, pero que entrenan 3 o 4 veces por semana, que tienen una administración de las cargas físicas bastante interesante y que, dada esa complejidad, necesitan obviamente ser abordados por deportólogos, que son los mismos que nos ocupamos de trabajar con deportistas de alto rendimiento, porque conceptualmente la deportología nos pone en situación de poder brindar todo el servicio y los recursos para acompañar a una persona, para cuidarla, para protegerla, para brindarle lo mejor para que pueda expresarse en su máximo rendimiento deportivo. Fundamental para eso, para poder mejorar esas capacidades también a través de la prevención. A ver si Fabián tiene un problemita con la cámara, Fabián, a ver si puede prender de vuelta la cámara. Sí, la A prende, ver, ahí está. Fabián. Ahí está, Fabián. Ah, ahí estás. Ahora sí. Tu pregunta, Fabián. Bueno, como bien estaba hablando también ahí Pablo, lo ideal sería agregarlo a toda la planificación, ¿no? Ver el tema de la biomecánica y demás. Pero lamentablemente todo lo que nos viene pasando no se tomó esa costumbre, y lo que sí tenemos un gran problema con el tema de las lesiones. Hay muchos atletas con muchas lesiones, y la realidad es que tampoco le dan la importancia que amerita el tema de una buena recuperación. Entonces, lo que me preguntan también, que estoy recibiendo algunas preguntas, que las inquietudes que tienen de que no terminan de cumplir los tratamientos de kinesiología a los atletas, porque no lo ven, que sería tan importante, o por ahí el mismo profesor le dice ponete un poquito de hielo o esto, lo otro, y no consultan a un kinesiólogo. Entonces la pregunta es, ¿qué grado de importancia tiene, ¿no? el ir y visitar a un kinesiólogo y cumplir con el tratamiento para poder lograr un máximo rendimiento del atleta, ¿no? Claro. Buenísimo, Fabián, te agradezco porque es una muy buena consulta lo que estás aportando. Mirá, en principio, te digo, sí, generalmente hay como una idea de que hay que entrenar, y cualitativamente se nos van las cosas de las manos, entonces empezamos a tener dificultades y entramos en factor de riesgo. Más los deportes de combate, ahí intenté expresarme más o menos claramente, pero sí, sin lugar a dudas es, obviamente que en otro contexto con más tiempo vamos a hablar más en detalle, pero los factores de riesgo son altísimos. Entonces sí, está bueno que primero que los gimnasios empiecen a entender que quizá tener un kinesiólogo, un médico, un psicólogo, como consultante, digamos, está bueno. Primero eso. Y segundo, que también interesante
que a veces pasa que aunque el deportista vaya a la consulta y comience su rehabilitación y casi la complete, eso va a tener que ver con el compromiso del deportista, que también es otro tema, a veces en el apuro, ¿no? Lo que es la cuestión esta del binomio entre lo importante y lo urgente, digamos. Entonces ahí entramos en un problema. Y después, ¿sabes qué, Fabián? Hay una instancia final en el proceso recuperativo de un deportista, que es el alta médica y el alta kinésica, que no es lo mismo. Y que el alta kinésica, el alta de movimiento, es el alta que nos acerca a las expresiones y la velocidad de gestos que requiere el deporte de combate en sí. Y que ahí hay un bache entre el proceso de recuperación final y la reinserción al aspecto de entrenamiento y competitivo del luchador, del combatiente, en este caso. Entonces ahí en ese bache aparecen los problemas. Puede ser que aparezcan problemas de recidividad, o sea que se repite alguna condición relacionada con la lesión original, o que el cuerpo genere compensaciones, si no está absolutamente resuelta la problemática musculoesquelética del deportista, pueden aparecer en proximidad o a distancia otro tipo de factores de riesgo concomitantes a la lesión. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que los kinesiólogos empecemos a meternos en los dojos, empecemos a meternos en los gimnasios, que no vayan al consultorio. Esto es una práctica que yo la vengo haciendo, que se llama trabajo de campo, que es trabajar con los deportistas en su hábitat natural, en su ecosistema, hablando con el profesor cara a cara. Bueno, yo soy un defensor del rol del kinesiólogo en este tipo de intervenciones que son altamente efectivas, especialmente en esta etapa donde son necesarias tanto las precisiones y las intervenciones que hacen los entrenadores, como los profesionales del área de la salud también. Bien, Sí, Maxi. es muy importante la opinión, ¿no?, de un profesional para poder hacer una buena planificación de somos todos profesionales, Fabián. Cada uno en lo suyo, naturalmente. Pero vos sabés que la sinergia, el trabajo interdisciplinario, es la puesta en valor más grande que puede tener una organización deportiva, una federación, un club, un equipo o un deportista, es expresarse al máximo nivel para ponerse al servicio de cuidar a nuestros deportistas. Tal cual. Muchas gracias. Por favor, a vos. Maxi, ¿alguna pregunta más? No, por ahí no es tanto referido a más para el deportista, sino y cómo se adaptan los profesores. Obviamente que si vos podés ingresar al dojo es porque ya tenés una charla previa, pero ¿te aceptan para que vos te metas en la planificación de los atletas o es complicado eso también? No, es que yo no me meto en la planificación de los atletas. No, Justamente. a lo que voy, a la prevención del atleta, digamos. Porque Y vos por bueno, ahí ves que está entrenando mal, las no, por ahí cargas y eso. no. Sí, eso. Primero hay que hacer una evaluación. La evaluación comprende varias aristas. La evaluación de movimiento está a cargo de un kinesiólogo. Ahora, lo específicamente que tiene relacionado con los aspectos gestuales, la parte técnica, obviamente que uno tiene que aprender. Yo, por ejemplo, hice taekwondo, practiqué muchos años taekwondo, pero no por eso sé de taekwondo. Lo que sí hago es me pongo al lado del profesor, me pongo a aprender, y en esto voy a ser muy preciso. No la voy a caretear. Voy a decir que las cuestiones del ego obstaculizan terroríficamente los procesos de trabajo de equipo. Entonces acá nadie sabe más que nadie, y lo que necesitamos es juntarnos para poder juntos generar un proceso pensando en el deportista. Entonces ahí yo me pongo el kinesiólogo deportivo, Maxi, se pone al servicio del deportista y del entrenador. También pasa en un equipo de fútbol, también pasa en un equipo de básquet, o el deporte que se te ocurra. Nosotros no venimos a marcar nada en sí. Lo que sí vamos a hacer es primero tener que aprender la disciplina deportiva. Yo, por ejemplo, para que te des una idea, hice un proceso de intervención en prevención y en rehabilitación de tenis de mesa. Yo jugaba tenis de mesa en mi barrio cuando era chico. Tuve que aprender biomecánica de tenis de mesa, ir a los partidos, ver los entrenamientos, aprender de los preparadores físicos, de los entrenadores, y recién ahí me pude animar a intervenir y aportar lo mío. ¿Se entiende? Entonces ahí también es importante. Y también, bueno, otra cosa que también es importante, las instituciones también tengan la receptividad, la permeabilidad a aceptar profesionales. Y no me refiero solo al kinesiólogo, sino al psicólogo, a la psicóloga, a la nutricionista,
Entonces yo creo que esta pandemia nos tiene que traer de aprendizaje un poco de sabiduría en relación a eso. Nos falta mucho en Argentina todavía. Hay muchas falencias en integrar equipos interdisciplinarios. Esta es mi opinión, obviamente. Hay gente que puede estar de acuerdo, ¿no? En algunos lados se materializa y que da excelentísimos resultados. Nosotros con Martín podemos dar cuenta de eso. Estamos trabajando en un proyecto hace un tiempo ya. Y los resultados son totalmente distintos, Maxi. Y yo te agradezco que me des la oportunidad de poder charlar y me honra poder hacerlo con ustedes que tienen tanta... La pregunta más que nada era por eso, porque sé que a veces es difícil lo que es artes marciales, poder que un profesional de otra área se pueda insertar. Es absolutamente posible. Y así que bueno, a mí me encanta que podamos hablar de estos temas. Y se los agradezco mucho. No, gracias a vos. Fabi. Sí, no, bueno, justamente agregando lo que dice Maxi, es muy complejo porque nos ha pasado. Yo, gracias a Dios, tuve la posibilidad de empezar a practicar de muy chico y siempre la intriga me llevó a practicar una cosa, otra cosa y demás. Y uno va sacando lo bueno de cada área que va, ¿no? Y justamente hoy en día lo que pasa en muchas escuelas de deporte de contacto, que lo que carecen es justamente del conocimiento en cuanto a la ejecución de los movimientos. Entonces tienen una mala postura y ahí es donde se empiezan a aparecer lesiones, dolores de espalda, dolores de columna, y no entienden el motivo. Y cuando uno se lo dice al profesor de que está en una mala postura para iniciar el movimiento, para ejecutarlo, se lo toman a mal. Entonces, justamente lo que decía Maxi, cómo se lo toman viene por todo esto, porque ya entre profesores hay problemas. Cuando entra un profesional, el profesor lo que tiene lamentablemente es pensar que se las sabe todas. Los feudos del saber. ¿Eh? Son feudos del saber, uno cree que... Exactamente, entonces, incluso... Exacto, incluso pasa casi siempre que por ahí costaba, ahora ya empieza a cambiar, pero que en su momento costaba hasta entender de que un profesor de educación física, para la entrada de calor y para un montón de cosas, está mucho más calificado que nosotros. Entonces, desde ese punto, la humildad ahora está empezando a jugar un papel muy importante de poder abrir sus mentes, abrir las puertas de sus dojos y recibir la capacitación o la ayuda de un profesional, ¿no? Y eso está costando. Sí, aparte es un tema de, bueno, cuando uno piense que sabe algo, ahí se detiene el desarrollo profesional de uno. Entonces es un poco invitar también a nuevos paradigmas de la deportología. Yo fíjate que la mayoría de los kinesiólogos deportólogos, el 90% somos profesores y licenciados de educación física, pero yo no entreno a nadie, porque quien entrena es un entrenador, un preparador físico, que tiene una formación específica. Lo que yo puedo hacer es pesquisar, escanear, digamos, por decirlo así, en forma coloquial, los factores de riesgo que un deportista tiene, porque si tiene una clavícula en cierta posición o tiene a nivel gestual una biomecánica determinada en el hombro, eso va a ser un factor de riesgo. Entonces nos sentamos juntos, muchachos, nos sentamos juntos. Por ejemplo, en el periodo de programación general, el kinesiólogo hace 2 o 3 ejercicios preventivos, puntuales, que va a ser distinto en un deportista que en otro. Entonces ahí, pero para eso hay que trabajar en equipo, sentarse, observarse, filmar, que la biomecánica no sea algo octopodiano, algo raro, no sea un idioma, justamente yo acá igual utilicé un poco de terminología, dado que ustedes naturalmente tienen mucha experiencia y muchas de las personas que nos están viendo saben muchísimo de esto. Entonces, pero esto se puede hacer coloquial, se puede empezar explicándole que quizá la rotación del puño de 180 genera estrés en cierta región, ¿me explico? Hay miles de ejemplos, pero digo que quizá el estilo del boxeador genera factores de riesgo, predisposición o susceptibilidad en algunas estructuras. Bueno, eso es corregible, sí, va a perder eficiencia motriz y no, quizá no. Eso lo tenemos que ver, y evaluar, filmarlo, verlo, ver, por ejemplo, si tiene una rodilla en valgo. Bueno, después el profesional que me precede. Me sucede, gracias. Va a hablar del tema de los apoyos. Bueno, ahí todas las cuestiones. Todos los deportistas, hasta los de altísimo rendimiento, tienen factores de riesgo que son modificables en gran medida. Para eso hay que hacer un análisis y juntarse con otros profesionales. Por ejemplo, lo que come, los sistemas energéticos. Eso es fundamental. Acuérdense que la vitalización de un hueso, un ligamento, un tendón, va a estar dado por la intervención de bebida y de alimentos que yo tenga. O sea, que no es lo mismo comer una cosa que otra. Y eso le va a dar mayor tensegridad, mayor tensión de soporte musculoesquelética.
Y eso me va a prevenir entrar en un factor de lesión. Te agradezco, muy bien. No, a ustedes gracias. ¿Alguna consulta más quieren hacerle, Maxi, Fabián? Estamos en tiempo y forma. No, acá veo que están poniendo comentarios. Alejandro pone, todos los profesionales del deporte y la salud tendríamos que trabajar juntos, todos juntos, es lo que decía recién Sí, Pablo. Maxi, y los kinesiólogos y los médicos tenemos que ser más humildes, lo máximo posible. Acercarle a ustedes y a la gente, al deportista, que toda esta ciencia tan linda, tan apasionante, bajárselo al llano, hablarle en forma clara, precisa, simple, comprensible. Obviamente yo hoy me permití hablar un poco del idioma, de las palabras, porque es muy difícil, quizá por ahí como es tan heterogéneo nuestro público, pero al deportista le explicás fácil. Y después hay feedback, ellos mismos nos van enseñando a nosotros qué hacer, cómo mejorar nuestra intervención a todos. Y que bueno, justamente esa es la clave, por lo menos en mi forma de pensar. Sí, sí, obvio. Bien, bueno, excelente la charla, las consultas también, ahí el público también está participando. Para los que se engancharon luego del comienzo, les quiero recordar que quien estuvo exponiendo es el licenciado Pablo Javier Miranda, que es profesor nacional de Educación Física, licenciado en Educación Física y Deportes, orientación en alto rendimiento y tecnología deportiva, que también es licenciado en Kinesiología y Fisiatría, kinesiólogo deportivo, especialización en actividad física y deportes, es neurokinesiólogo, docente y conferencista internacional, director de Kinedeportes. ¿Sí? Sus redes sociales, su website es kinedeportes.com.ar, su Facebook Pablo Javier Miranda, Instagram también Pablo Javier Miranda y también Kinedeportes. ¿Sí? Bueno, ¿algo más que quieran acotar? Así pasamos a la segunda ponencia. Vamos a dejarlo para la próxima, porque tiene que haber una próxima. Tiene que haber muchas más, Sí, seguramente. sí. Con mucho gusto. Yo les agradezco muchísimo la convocatoria, estoy muy agradecido de que me haya podido expresar este rato. Y bueno, y invito a la gente que empiece a consultar siempre a profesionales, a utilizar este momento para poder acomodar sus cosas y entrenar con mayor calidad de vida. Fundamental mejorar la calidad de vida del deportista y de la persona en general, ¿no? Para eso estamos los profesionales aportando desde nuestro humilde lugar. Bueno, pasamos a la segunda ponencia, ¿sí? Lo voy a ir presentando. Te agradezco nuevamente, Pablo, por esto A ustedes, muchas gracias. tan interesante que realmente expusiste. La gente está muy contenta y dejen también sus consultas, si quieren al licenciado, compartan este vivo, por favor, en sus redes, así podemos llegar a mucha más gente. Quien sigue ahora es el podólogo Gustavo Pérez, que hace más de 30 años que se dedica a la atención integral del pie, es propulsor de la campaña Prevención Paso a Paso, dirigida a los niños, para concientizar cómo mejorar la pisada del niño, estudio integral de la pisada, apología deportiva, director de Deportpie, consultorios en zona norte y oeste, y actualmente está brindando jornadas internacionales de podología y ciencias médicas complementarias para Argentina, Bolivia, Perú, México, España, Venezuela, Chile, Uruguay, Costa Rica y Ecuador. Así que lo voy a invitar a Gustavo, que ahí ya se conectó. ¿Sí? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, Martín? Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Yo estaba escuchando un poco todo lo que decían y una de las cosas más importantes, que bueno, voy a copiar una frase de un médico, una eminencia médica de Argentina, el doctor Zavala, especialista en diabetes, sí, que dice, eduquemos en salud. O sea, hagamos prevención, educar en salud, ¿no? Cuando ya tenemos la patología encima, ya sea del deportista o ya sea de cualquier persona o chicos. Eso es lo más importante, la prevención. Así que bueno, te voy a compartir pantalla. Bueno, vamos ahí apagando nuestras pantallas nosotros, nuestras cámaras, así te dejamos libre y podés hacer tu ponencia. Cuando quieras, Gustavo. Bueno, ahí está. Creo que ya se está viendo en todos. Lo que vamos a ver un poquito es toda la parte de prevención podológica. Como dice acá la diapositiva, en las artes marciales mixtas se usan muchos tipos de golpes, patadas,
lo que puede llevar a muchísimos tipos de lesiones. Entre las más comunes podemos sufrir esguinces, fracturas o roturas. Con respecto a la podología, es una de las áreas que muchas veces no son tenidas en cuenta dentro de un equipo de salud. Y la verdad que hoy por hoy nosotros decimos que el futuro de la podología se basa en todo lo que es la biomecánica y la importancia de saber cuidar los pies, saber cuidar todos los miembros inferiores y saber qué posturas adoptan no solo los niños, sino también los niños que practican deportes. Entonces, cuando hablamos de miembros inferiores, vamos a hacer un repaso, que uno de los sectores más importantes a tener en cuenta son las rodillas. Las rodillas de todo deportista son muy importantes y en ellas encontramos distintos estabilizadores. Por un lado están todos los estabilizadores primarios en las rodillas, que están compuestos por todos aquellos ligamentos colaterales, ya sea los ligamentos internos, como también los ligamentos colaterales externos, y dos ligamentos muy importantes que son los ligamentos cruzados, que muchas veces, bueno, lamentablemente son los primeros que se rompen en un deportista o en una actividad. Esos serían los estabilizadores primarios. Y después también nos encontramos con los estabilizadores secundarios a nivel de rodillas, que está compuesto por todo lo que es la parte muscular, o sea el cuádriceps, el tendón del cuádriceps, rótula, el tendón rotuliano, y también por los famosos gemelos y en la parte posterior del muslo por los isquiotibiales. Por eso es muy importante prestarle muchísima atención a todo lo que es el tema de rodillas, porque lamentablemente, y sobre todo en este deporte de alto impacto, todas aquellas patadas o mal dadas, podemos producir, por ejemplo, un desgarro muscular. Entonces hay que prestarle mucha importancia a todo lo que es rodilla. Entonces cuando hablamos de rodilla, nosotros nos vamos a encontrar dentro de la biomecánica con tres posturas, en el deportista o en el niño. Esto significa que nos podemos encontrar con una genu valgus o un genu varo. Genu significa rodilla. En medio de la diapositiva nos vamos a encontrar con una pisada normal, una posición normal de todo lo que es rodilla, donde el ángulo de la cadera que pasa a través de la rodilla hasta el pie es en un ángulo, digamos, en línea recta. Y después nos vamos a encontrar con ciertos deportistas que se forman como una especie de X de ambos miembros inferiores. Eso se le llama genu valgus, forman como una X. Y si no, todo lo contrario, un genu varo, cuando la angulación es hacia afuera, o sea que las rodillas tienden a estar hacia afuera, el famoso chueco. Y el otro, el genus valgus, vendría a ser en X. Esto produce muchas veces esta deformación que los niños o el deportista, cuando corren, rozan sus rodillas y hasta pueden llegar a caerse. Estas deformaciones en las rodillas, ya sea el genu valgus o el genu varu, va después a repercutir en todo lo que es la pisada y en todo lo que es la parte posterior del pie, o sea, en la zona de los talones. También, dentro de lo que es las rodillas, aparte del genu valgus y el genu varo, vamos a encontrar, bueno, acá le puse unas diapositivas de deportistas con una posición de genu valgo, con las rodillas hacia adentro, fíjense, esta posición. Acá lo mismo, está haciendo de arriba de una cinta, y fíjense en la rotación que hay entre la cadera, la articulación coxofemoral y la desviación que hay hacia adentro al correr, y como casi roza sus ambas rodillas. Y en esto es un jugador de fútbol en una posición, todo lo contrario aquí, es abriendo en forma chueco el genu varu de lo que es las rodillas. Otra deformación también que se da es el genu recurvatum. Son todos aquellos deportistas y niños que lamentablemente cuando están en bipedestación y les decimos que se coloquen en una situación cómoda, tienden
a desviar hacia atrás todo lo que es el muslo, pero sobre todo todo lo que es la pierna a partir de la rodilla, ¿sí? Hacen una recurvatum, una curva hacia atrás, y esto produce muchos dolores también y repercute mucho en los talones. Fíjense en acá, en este paciente que está arriba de un podoscopio, donde cae la línea media, donde tendría que estar, y fíjense la curvatura que tiene hacia atrás. Y en la foto de al lado, en este jugador de rugby, cuando va a pisar, que le van a hacer un tackle, fíjense en esta rodilla, cómo gira, lamentablemente, hacia atrás y bueno, hacia la parte exterior. Muchas veces, a raíz de todas estas lesiones o inconvenientes, tenemos que recurrir a poner una especie de ortesis, de sujetación, ya sea en el muslo como en la pierna, ¿sí? Cuando hablamos netamente de los pies, decimos que los pies están formados por una estructura compleja, 28 huesos, 33 articulaciones, más de 100 tendones. Es una estructura que está pensada para el movimiento, con capacidad para adaptarse al terreno. Es un gran amortiguador del cuerpo. Y bueno, dentro de un deportista, las cargas que proyecta sobre el pie en la mayor parte del deporte son mucho más altas que las que soporta cualquier pie al caminar. Por eso nosotros decimos que el pie es como una mini computadora, muy sincronizado todo. Es como si fuese una camioneta 4x4, porque el pie, por suerte, tiene movimientos helicoidales. Significa que puede rotar por un lado, puede rotar para el otro. Por eso tenemos la posibilidad de estar en bipedestación, correr, saltar, subir una montaña, bajarla, hacer un running, porque tiene esa posibilidad de moverse y gracias a sus articulaciones y ligamentos podemos rotarlo para un lado, podemos rotarlo para el otro. Si no, fíjense en ustedes que si esto fuese todo una línea de huesos fijos, viviríamos quebrados y no podríamos hacer todos los movimientos que se pueden hacer y mucho menos en una patada de alto impacto. En esta diapositiva lo que estamos viendo, bueno, es un poco todo cómo está compuesto el pie, a través de todo lo que es la pierna con la tibia y el peroné, y en toda la zona del tarso nos encontramos con el astrágalo, bueno, que tiene este hueso tiene relevancia y mucha importancia en todo el movimiento y todo lo que es la parte articular, que se articula a través con este hueso en la zona posterior, que es el calcáneo, y después nos vamos a encontrar con el escafoides, el cuboide, las cuñas, los 5 metatarsianos, y después luego con las falanges. Esto es importantísimo para todo deportista, ya lo vamos a ver ahora, que articule como corresponde, su pisada, para un buen desempeño en el deporte. En esta diapositiva, lo que le quiero demostrar a través de estas fotos de los distintos deportistas de distintas áreas, lamentablemente, cómo tienen sus pies, ¿no? Fíjense en estas marcas aquí a nivel dorsal, son todas roces, productos de los calzados, productos de las fricciones, productos de patadas, productos del mal caminar, se le van formando callosidades, elomas dorsales, hematomas en las uñas, ¿sí? Y deformaciones también a través de la pisada y de sus dedos. Quiere decir que más allá del deporte, que es muy instructivo, educativo, importante en la vida de los chicos, pero también el cuidado de ellos, y que muchas veces, lamentablemente, los pies sufren demasiadas lesiones y que hay que considerarlas y que hay que tenerlas muy en cuenta. Entonces, por ejemplo, son los pies de un deportista de alto nivel de atletismo, que ha ganado muchísimas competencias. Para mí es el velocista más grande del mundo. Estamos hablando de Usain Bolt. Y si ustedes se fijan en estos pies, Usain Bolt tiene pie plano, tiene micosis en las uñas, tiene todo su arco anterior totalmente vencido y abierto, y sin en cambio, bueno,
Todos sabemos de la carrera que ha hecho él en el mundo del atletismo, y sin en cambio fíjense en el detalle de sus pies, ¿no? De las posiciones de sus pies. Inclusive tengo entendido que, no sé, creo que su pierna izquierda es un poquitito más corta que la derecha, y eso le da posibilidad en la apertura de la carrera, creo que le gana milésimas de segundo al segundo corredor. Es increíble. Fíjense en los pies de este deportista. Cuando hablamos netamente de patologías en los pies que podemos encontrar en los deportistas, bueno, hay ciertas patologías muy características, que es el famoso pie de atleta, comparado acá con lo que es una piel sana. Aquí al lado hablamos de un pie de atleta. Esto es producto de hongos que se producen por la sudoración excesiva en los pies. Bueno, esto es muy común en los deportistas. Esto hay que tratarlo, hay que cuidarlo, porque aparte, no solo por esta descamación de piel que hay hongos, sino también que hay prurito, hay ardor. Y después acá abajo nos encontramos también con algo muy común que se da mucho, que son las verrugas plantares, producto del famoso virus, el papiloma humano, que normalmente nosotros lo encontramos en las zonas de apoyo, en la cabeza del primer metatarsiano. Normalmente se dan este tipo de verrugas, sino también aparecen aquí, en el quinto metatarsiano, y si no también se verá en la zona del talón. Imagínense que este tipo de verrugas, cuando aparecen en las zonas de apoyo, al caminar, le producen muchísimo dolor al deportista, al niño. Entonces hay que tratarlas, hay que tratar de sacarlas. Normalmente se empieza con una especie de semillas de verrugas con puntitos negros, que no son otra cosa que son los vasos sanguíneos de esas papilas dérmicas de la segunda capa de la piel, que bueno, para eso el podólogo o lo deriva al dermatólogo, o si no, bueno, le tiene que ir tratando la verruga para que vaya saliendo, y muchas veces cuando empieza a sangrar es porque, bueno, está tocando las papilas dérmicas, que son vasos sanguíneos, y bueno, hay que curarlas y hay que hacerle toda una descarga alrededor para que ese deportista o ese paciente pueda caminar, porque la presión hacia el piso hace que sienta muchísimo dolor, porque justo son los puntos de apoyo cuando nosotros caminamos. La cabeza del primer metatarsiano, el quinto o en el talón. Muchas veces estas infecciones se dan por andar descalzos en los vestuarios o caminando en ciertos lugares donde nos podemos contagiar. Por eso hay que tener mucho cuidado. No es por contacto directo, sino normalmente se da en algún vestuario, en un lugar de entrenamiento, al andar descalzos en ambientes húmedos y cálidos. Otras de las patologías que también podemos encontrar y que se dan en los distintos deportistas y también en los deportistas que dan golpes de alto impacto son estos famosos hematomas subunguiales, que normalmente cuando suceden esto, lo que hacemos nosotros es tratar de extraerle todo ese coagulito de sangre que está por debajo de la uña, haciendo una o dos perforaciones para que esa sangre salga de esa zona y evite la presión que ejerce sobre esa uña. Por eso es muy importante el cuidado y el control después de las competencias. Y acá tenemos tres casos muy habituales que también se dan dentro de la podología y que también somos consultados periódicamente. Este es paciente que tiene una infección producto de una uña encarnada. Lamentablemente muchas veces por un mal corte de uña, por una mala preparación de las uñas de los pies. Estas uñas hacen una herida sobre el surco del dedo y se va como encarnando en la piel, produce una espícula, que es un pedazo de uña que se va encarnando, y eso produce un sangrado, produce una infección, hasta puede llegar a producir un granuloma con pus, y es muy doloroso.
En ese caso, lo que tenemos que hacer es tratar de retirar esa espícula. Para eso hay todo un procedimiento para poder extraerla, una espiculoctomía, y hacer las curaciones necesarias para que después ese deportista pueda seguir elaborando sus tareas y sus gestos deportivos. Es muy doloroso, muchas veces se dejan estar y aparecen en los consultorios cuando tienen uñas encarnadas bilaterales, cuando se dan no solo de un lado, sino que se da de ambos lados. Y bueno, al ser muy doloroso, lamentablemente no pueden tener una actividad como corresponde. Por eso es muy importante que hasta al mínimo dolor de las uñas concurran al consultorio podológico. Muchas veces tenemos consultas de deportistas que nos dicen, tengo la uña encarnada, y en realidad cuando aparecen en los consultorios o vienen a consultarnos, nos damos cuenta que no es una uña encarnada, sino que es una uña compresiva. Es una uña tipo teja, que también hace mucha compresión sobre los surcos unguiales, es muy doloroso, no llega a lastimar el surco como la uña encarnada, pero es muy doloroso, y en ese caso también tenemos que tratarlo y tratar de rebajar esa uña y sacarle esa presión que ejerce sobre los costados de la uña. También tenemos casos que vienen con principios de infección, no solo en los costados de las uñas, sino también en el extremo proximal de la uña, a nivel de la matriz, con estos colores rojizos. Bueno, ya esta es una uña infectada y también hay que tratarla. Y aquí abajo, algo muy común en los deportistas, son las onicomicosis. No es otra cosa que los hongos en las uñas, que se pueden manifestar a través de dos tipos de hongos. Una es la tiña y la otra es la levadura. Son dos tipos de hongos que penetran en la uña y la va descamando, la va comiendo. Y bueno, esto también es una situación muy importante que tiene que tratarse. Sobre todo aquellas personas que transpiran mucho, es muy importante que se hagan ver y que se hagan tratar. Sobre todo, vuelvo a reiterar, porque todas estas patologías son importantes para el buen desempeño de la actividad deportiva. El cuidado, la prevención es muy importante. Otro de los casos que también se da es la clinodactilia. Fíjense en las diapositivas. La clinodactilia son todos esos dedos que lamentablemente están deformados y se van encimando, se van, por ejemplo, encimándose el tercero sobre el segundo, o el segundo se pone por debajo del tercero. Fíjense en acá lo mismo. El quinto dedo es infraducto sobre el cuarto dedo, acá es supraducto encima sobre el cuarto. Bueno, todo este tipo de deformaciones repercuten también después en la pisada del deportista. Otra de las patologías que también vemos son las grandes hiperkeratosis, las grandes durezas que se dan en la planta de los pies, sobre todo cuando este arco anterior, que va desde la cabeza del primer metatarsiano al quinto, al tener un arco anterior vencido, manifiestan durezas, como está mostrando acá en las diapositivas. Estas grandes zonas de hiperkeratosis que se desarrollan en los puntos de apoyo donde están las cabezas de los metatarsianos. Esto mismo también se puede dar, este tipo de durezas, en la zona de los talones, las hiperkeratosis. Ahí ya hay un descendimiento del arco anterior, y como todo piel, al sentir que hay un roce permanente, produce y se defiende a través de formaciones de queratina, de queratosis, de durezas. Cuando hablamos netamente de tipos de pies, y acá ya vamos a hablar un poquito de la pisada, nos encontramos con que tenemos deportistas con un pie normal, que cada día encontramos menos, con un pie cabo o con un pie plano. Si nosotros esto lo trasladamos a una huella plantar, más o menos se manifiestan de esta manera. Un pie normal, un pie plano
Cuando desaparece la zona del arco interno longitudinal, apoya totalmente toda la planta del pie. Dentro del pie plano tenemos distintos grados de pie plano, el del primero, segundo y tercer grado. Y todo lo contrario vendría a ser el pie cabo, que también nos manejamos con distintos grados. El pie cabo de primero, de segundo y de tercer grado, y es las personas que tienen mucha bóveda plantar, mucho arco en la zona interna del pie. Tanto el pie cabo como el pie plano, los dos extremos no son buenos, porque traen muchos problemas en la pisada, muchos problemas al caminar. En esta diapositiva estamos viendo lo que yo les comentaba algo. Cuando nosotros vemos a un paciente o le decimos que por favor se ponga en bipedestación, observamos sus talones y nos damos cuenta que en el caso de este paciente, es un paciente que tiene el pie plano, tiene una pronación de sus talones hacia adentro, o sea, está pronando. Fíjese en la línea del tendón de Aquiles, como cae aquí a la altura del calcáneo, y lamentablemente rota hacia adentro, inclusive el hueso escafoides también tiene una caída hacia adentro, y no se observa, como pueden ver aquí de costado, el arco longitudinal interno no lo marca. Estamos hablando de un pie plano y de un talón pronado. Y todo lo contrario, cuando nosotros tenemos un deportista o un paciente que tiene arco interno demasiado exagerado, fuera de lo normal, normalmente ese deportista y ese paciente, cuando lo observamos de atrás, vemos en la línea del tendón de Aquiles hay una rotación del calcáneo y tiende a poner sus talones hacia afuera. Cuando pasa esto estamos hablando de una supinación de los talones y de un pie cabo. Cuando hablamos de un pie cabo, acá lo vemos, la pronación y la supinación que les marcaba antes, con estas líneas rojas, cómo viene descendiendo el tendón, cómo rota el calcáneo y hay una caída interna de sus talones, produciendo una pronación de los talones, y todo lo contrario, la supinación, con la línea azul, como hay una rotación del calcáneo hacia adentro y lamentablemente el talón rota hacia afuera, ¿sí? Entonces, otra de las patologías que encontramos comunes, sobre todo en los deportistas jóvenes, es la enfermedad de Sever, es una inflamación, irritación de los cartílagos de crecimiento del talón, es una capa de cartílago ubicada cerca del extremo del hueso, donde ocurre la mayor parte del crecimiento del hueso, estamos hablando del calcáneo. Tendón de Aquiles, se inserta aquí la placa de crecimiento a la altura del calcáneo. En estos casos hay mucho dolor, hay que bajar el gesto deportivo, esto es muy común en la actividad de los chicos. Otra de las dolencias que encontramos en un deportista de alto impacto son las fascitis plantares, esa exigencia de la fascia plantar que muchas veces se producen debido a la extensión, a la flexión exagerada, o si de pronto tenemos un pie cabo con mucha curvatura y de pronto bajamos la angulación de ese arco, se va produciendo ese dolor en la fascia plantar. En ese caso, bueno, el deportista tiene que bajar su gesto deportivo, tiene que tratar de hacer elongaciones para que esa fascitis plantar empiece a bajar la inflamación. Toda esta fascia que va desde la tuberosidad del calcáneo y toda la fascia plantar hasta los distintos metatarsos y falanges. A través del tendón de Aquiles, la inflamación de la fascia, que se causa mucho dolor en el talón, y llega hasta los metatarsianos, hasta la cabeza de los metatarsianos. Eso es otro de los problemas que surgen en los deportistas. Y por supuesto otras cosas que también se dan, aparte de los desgarros musculares como marqué anteriormente, son los esguinces, que también hay que tratarlos.
tienen que verlos a través de un kinesiólogo, un fisioterapia y hacer rehabilitación, porque en caso de no ser bien tratados, después quedan crónicos y permanecen para siempre y cada tanto con grandes dolencias. Otra de las cosas que también se utilizan, y hoy en día en la podología también se está usando, son las famosas vendas neuromusculares. Nosotros con el doctor Jorge Vizcaya, que creo que va a hablar en el último domingo de las ponencias, bueno, con Jorge estamos dando cursos con Sport Medicine y de por pie, y estamos dando cursos a los colegas a nivel podología, para el buen uso de las vendas neuromusculares a nivel de la zona de los miembros inferiores, porque es muy importante este tipo de descargas, llámese para una fascitis plantar, llámese de pronto cuando hay una uña encarnada, cuando hay un principio de juanete, cuando hay que drenar linfáticamente la zona de los pies. Bueno, todo esto hoy en día en la podología se está usando y con muy buenos resultados. Por eso es muy bueno la buena utilización de estas vendas neuromusculares. Dentro de las patologías que también encontramos, yo les quería comentar que aparte de todo lo que venimos viendo, llámese los hongos en los pies, el pie de atleta, las clinodactilias, que son las desviaciones de los dedos, las uñas encarnadas, los hematomas en las uñas. Otras dolencias que suelen darse en los deportistas son las metatarsalgias, que son los dolores a nivel de los metatarsianos, o las talalgias, dolores en los talones, en esta zona de aquí. Y también podemos encontrar, cuando son deportistas que tienen un exceso de curvatura, o sea, el pie cabo, tienen falta de estabilidad, y bueno, para poder tener una cierta estabilidad en los pies, es como que empiezan a encogerse los dedos y van formando dedos martillos. Bueno, todo eso también el podólogo lo tiene que examinar y lo tiene que ver, y tenemos que trabajar, como digo yo, en equipo, un gran equipo de salud. Bueno, acá en esta diapositiva lo que estamos haciendo son estudios de pisada en distintos deportistas, en este caso eran jugadores del Club Almirante Brown, donde se le realizó un estudio pedigráfico y donde se le está explicando al deportista los distintos puntos de apoyo en la huella plantar, y después lo hacíamos subir al podoscopio, y a través del podoscopio observábamos su pisada y cómo estaba pisando a nivel anterior y a nivel posterior en sus talones. Lo hacíamos caminar, y bueno, en esta foto también en una cuadrícula también vemos si hay desviaciones a nivel de los hombros, a nivel de las caderas, rodillas, y una serie de tests que se le realizan a los distintos deportistas para evaluarlos y considerarlos. Recomendaciones: realizar un estudio de pisada es fundamental. Hoy en día el futuro de la podología es la biomecánica. Es muy importante saber recibir a esa deportista joven, a ese niño, que muchas veces los padres desconocen las dolencias que pueden tener sus hijos. Todos disfrutan de verlos en una actividad deportiva, pero de pronto no se dan cuenta que esos niños tienen ciertos dolores a nivel de rodillas, o manifiestan dolores en sus talones o en sus tobillos. Entonces es muy importante esta prevención. Antes de una actividad deportiva, evaluarlos. De la misma manera que en los colegios primarios se exigen de pronto un acto físico, estaría muy bueno que también se exija un acto a nivel podológico, que sean revisados, que tengamos la posibilidad, ya sea en los colegios, en los clubes, que tienen distintas actividades y con tantos chicos, y sobre todo con chicos que practican este tipo de actividades de artes marciales, que también se hagan una evaluación podológica, donde podamos informar y transmitir si están pisando bien, si tienen sus rodillas como corresponde, si tienen sus rodillas que rozan, si hacen una rodilla, como les contaba antes, en un valguismo, en un varismo, o si tienen sus piernitas hacia atrás.
Es muy importante observar todo eso, y ahí que hay que hacer un buen estudio de pisada. Y en caso de que lo requieran, ya sea un deportista que recién comienza, en ese caso va a ser algo correctivo, y si ya es un deportista que ya tiene sus años, va a ser postural, recomendarle una ortesis, una plantilla, para que pueda corregir su pisada y su forma de caminar. Es muy importante entonces recurrir y realizar un estudio de pisada y concurrir al podólogo para las distintas patologías, como yo les venía mostrando antes. Sobre todo antes de una competencia, poder hacer un chequeo previo de cómo están sus pies, cómo están sus uñas, el corte de las uñas, para evitar de pronto si tiran una patada, lastimar al contrario, etc. Otra de las cosas muy importantes también es la buena alimentación del deportista, fundamental su buena alimentación, y un buen descanso, fundamental. Nosotros muchas veces le decimos a los deportistas, a los pacientes, que no sirve de nada que de nuestro lado, como profesionales, hagamos todo lo que tenemos que hacer, si de pronto ellos de su lado no hacen lo que nosotros le pedimos. Más allá de un tratamiento, que tengan una buena alimentación y un buen descanso. Y otra de las cosas muy importantes también es utilizar un calzado deportivo adecuado. Cuando hablamos de un calzado deportivo adecuado, después de cualquier deporte realizado, cuando vayan a calzarse, que utilicen un calzado deportivo, que sea respirable, un calzado que tenga un buen retropié, que tenga un buen drop. El drop es toda la suela del calzado, que vaya desde la parte del talón, que sea más gruesa, y descendiendo hasta más fino en la parte anterior de la zapatilla, y que sienta que el retropié está bien sujetado, ¿sí? Es muy importante el calzado deportivo, es fundamental, sobre todo en los deportistas jóvenes. Y si aquellos niños o deportistas transpiran los pies, le pedimos por favor que utilicen medias de algodón para que absorban esa transpiración, y luego de su higiene personal, secar bien los pies y colocar talco pédico, ¿sí? Es muy importante, fundamental. Por eso vuelvo a reiterar, como dice el doctor Zavala, educar en salud y prevención. Formar un gran equipo de salud. Ojalá todos los clubes deportivos y ojalá todas las actividades deportivas tengan la posibilidad de tener un equipo de salud, no solo conformado con médicos, sino también con kinesiólogos, y también los podólogos es importante, ¿sí? Yo creo que entre todos y cada uno en sus áreas, los deportistas se sentirían inclusive mucho más acompañados. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Ahí está mi celular para mensaje, cualquier duda o atención que lo requieran, a sus órdenes. Buenísimo, Gustavo. Muy, muy interesante también. Muchas cosas que obviamente el común de la gente desconocíamos, los deportistas, de todo este tipo de patologías que mencionaste, ¿sí? Así que realmente fue muy, muy, muy ilustrativo todo lo que comentaste. Bueno, pasamos a las preguntas, ¿eh? Antes había arrancado Maxi, ahora le vamos a hacer la primera pregunta a Fabián. ¿Qué tal? Buenas tardes, Doc. ¿Cómo está? Muy Hola, interesante Fabián. todo lo que expuso usted. Gracias. Y hay bueno, mientras tanto que usted hablaba y exponía, recibía mensajes de algunos profes. Y bueno, hay una patología que tenemos todos los que practicamos a diario, que es que formamos un callo en todo el pie, ¿no? Uh-huh. O sea, de tanto tiempo de estar descalzo dentro del dojo, se forma toda una película de un callo en toda la planta. Entonces muchos me estaban consultando, justo se dio que es una consulta en común, de que si eso hay que dejarlo así, hay que tratarlo, hay que humedecerlo, hay que mandarle crema, o hay que solo mantenerlo y vigilado que no tenga hongos o algo así. Mirá, es muy fácil. La piel siempre se defiende. El roce permanente sobre un calzado o estar pegando constantemente, la piel se defiende. ¿Se defiende de qué manera?
primero a veces va formando una lastimadura, un eloma o a veces una ampolla y después termina siendo toda una dureza. Mi recomendación es que debido a las patadas permanentes que hacen y todo, no está mal que tengan un poquito de dureza y no la piel muy fina, pero también el exceso de queratosis en el pie no es bueno, porque aparte, si de pronto es un deportista que transpira, eso va a la larga, va a producirle hongos en los pies. Entonces, por eso es muy importante la atención. Lamentablemente hay una desinformación muy grande en todo esto. No valoramos nuestros pies, no valoramos los puntos de apoyo, los centros de gravedad. Muchas veces ustedes lo van a notar en ciertos chicos o deportistas. Véanlos. Nosotros lo que hacemos es observar cuando no nos observan. Cuando nosotros le decimos a un deportista, camina, olvídate, camina, inconscientemente sabe que lo estamos observando. Entonces es como que en ese momento quiere caminar como hay que caminar. En cambio, cuando nosotros lo observamos, cuando ellos se dan cuenta, y ustedes los pueden ver, se van a dar cuenta que nunca, es muy raro encontrar un deportista que su centro de gravedad caiga entre las dos piernas. Siempre apoya su peso sobre una pierna, o se cruza, o apoya la mano en la pared. ¿Qué está haciendo? Está buscando su centro de gravedad. Por eso es muy importante el cuidado del pie. Mi consejo es que esa queratosis, cada tanto recurrir al podólogo y hacer una exfoliación de toda esa zona. ¿Hay que poner crema? Hay que poner crema. Y sobre todo una buena crema hidratante, porque esa queratosis trae sequedad en los talones, sequedad en el arco anterior, en la zona plantar. Entonces utilizar una buena crema hidratante o una crema con vitamina A, que es muy importante. Con vitamina A, un buen detalle. Así es. Fundamental para la nutrición de la piel. Es verdad eso. Maxi, Exacto. tu pregunta. Bueno, yo cambiando un poquito con Fabián, sé que es importante los chicos, yo tengo 2 nenas deportistas desde chicas, yo, no, por ejemplo, no le daba importancia cuando se quejaban de un dolor y bueno, porque uno dice, no, son chicos, pueden hacerlo igual. Y no, una de las nenas tuvo no me acuerdo, el síndrome de la rodilla, que era por exceso de deporte. Entonces, y eso fue a los 7 años. ¿Qué recomienda usted a partir de qué edad un estudio de la pisada? Creo que eso es importante. Pero Mirá, bueno. En este caso hay ciertos médicos que opinan que hasta los 4 años o así no hay que tratar de realizar ningún estudio a los chicos, que bueno, que si de pronto tienen una especie de juntar las rodillas o si los talones pronan o supinan, que bueno, que todavía es algo fisiológico. Pero lamentablemente hay chiquitos que a los 4 años lamentablemente ya empiezan a insinuar un pie plano, o sea que pasa a ser patológico, igual que en las rodillitas. Entonces lo que se le hace es un estudio de pisada, se le manda a hacer una ortesis, una plantillita termoconformada, con un cierto realce para ir de a poquito empezar formándose el arco interno y quizás esa desviación de talones. Esas veces esos dolores en las rodillas es por el crecimiento a nivel del tendón rotuliano. En ese caso hay que bajar ese gesto deportivo porque duele, molesta, y hay que tener en cuenta mucho eso. Otra de las cosas, y fuera del deporte, que también insistimos mucho, cuando vemos esos chiquitos que cargan esas mochilas excesivas en la espalda, no se está más dando cuenta que eso a la larga repercute, se le empiezan los dolores en columna, se forman escoliosis, y hay que tener mucho cuidado con todo eso. Por eso yo siempre recomiendo que no traten de cargarle las mochilas en las espaldas, sino que utilicen un carrito y que lleven toda esa mochila con unas rueditas y no en sus espaldas. Y en el gesto deportivo lo mismo, sobre todo aquellos chicos que practican básquet, vóley, ese constante salto y ese repequeteo sobre los talones, producen muchas dolencias, y si nosotros lo subimos arriba de un podoscopio, es automático cómo empiezan a desviar los talones. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Bien. Fabi. Bueno, nada, se podría hacer alguna referencia de la importancia que es de la pisada, de la postura corporal para el atleta, ¿no? Nosotros hemos tenido un ejemplo.
Sí. Dentro de una entrada en calor que hicimos con la selección argentina, de la Asociación Argentina de Artes Marciales Mixta, con el preparador físico Martín, que cuando comenzó a hacer las evaluaciones, una de ellas fue observar al equipo trotar. A lo que llevó a tener que enseñarles del cómo hacerlo, de cómo pisar, cómo era la postura y demás. Entonces, bueno, hacer referencia sobre eso, ¿no? Que es más que importante. Mirá, es muy importante. Esto que vos decís lo hicimos la otra vez, nos fuimos cuando todavía podíamos, los chicos iban a los colegios, pusimos una cámara en el piso y filmamos todo lo que es la planta de los pies de los chicos cuando salían a un recreo, ¿no? Y era impresionante ver, primero, los diferentes calzados que usaban y la forma de caminar. Si esto mismo lo trasladamos al deporte, si esto mismo lo hacemos con los deportistas cuando empiezan a trotar, nos vamos a encontrar que es muy raro encontrar un deportista que pise o trote como corresponde. Normalmente vas a ver que cuando van haciendo la pisada, y con el despegue del dedo, el primer dedo, nos encontramos que tienen un talón que va hacia adentro o se van de costado hacia afuera. Si observamos después el calzado vas a ver el desgaste que tiene, ¿me entendés? Y bueno, y que muchas veces pierden esa estabilidad o rozan sus rodillas y no saben por qué, y es por toda la mala pisada. Por eso es muy importante la atención previa, el estudio previo de un podólogo, para ver cómo está pisando, ¿me entendés? Porque es fundamental, y sobre todo ustedes que después tienen la actividad de alto impacto, bueno, en ese momento no tienen zapatilla ni nada, pero después, decir, bueno, de su higiene personal, me cambio, ponerse una zapatilla y de pronto usar una ortesis para corregir esa pisada. Acá hay un profesor, Alejandro Orieta, que me estaba diciendo qué es o cuál es la importancia, hasta qué nivel lleva la importancia de que la familia también acompañe, ¿no? Porque uno como profesor o uno como profesional le puede decir el tema del calzado, la postural, la alimentación y demás, pero después si la familia no acompaña estamos en problemas. Es que la familia tiene que acompañar muchísimo. Mira, es muy triste y me extraigo un poquito de la parte podológica, saber que en estos últimos años se ha incrementado la diabetes en los chicos. ¿Sabes por qué? Por la falta de ejercicio, por la mala alimentación, porque ahora los chicos se la pasan con los celulares, la computadora, no hay actividad física, no hay información, no hay alimentación. Por eso es importante volver a la actividad deportiva, a los clubes, que de pronto los clubes tengan un equipo de salud, ¿viste? Que de pronto cada uno en su área pueda aportar, y es muy importante que la familia también. No todos son iguales, ¿eh? Tengo chicos deportistas y tengo pacientes que los padres lo acompañan y mucho, y hacen mucho caso a lo que uno les dice. Pero también están los otros que lamentablemente les observás, le haces la información del chico y lamentablemente dicen, bueno, después lo vemos, y después tenemos todos los problemas. Por eso es importante educar en salud, prevención en salud. Muchas gracias. Maxi, ¿te queda alguna pregunta? Acá tengo dos preguntitas. Una de Analía García. Pregunta si el pie plano y valgo con las plantillas adecuadas no implica problema para ninguna actividad. No. Y después No implica. No implica, Maxi. O sea, el pie plano, lamentablemente, bueno, es como yo digo, es una empanadita de pollo donde no tenemos un arco interno. Ahí empiezan a jugar ciertas articulaciones en el pie, pero bueno, al contrario, es muy productivo poder poner una plantilla con un cierto arco interno, y más probable que tenga un realce también en el talón, porque va a tender a tener los taloncitos hacia adentro, entonces es muy importante. Y no, al contrario, de hecho hay jugadores y todo que hacen actividad deportiva y utilizan plantillas, quizás son de resina, son más finas, pero sí, es muy importante la utilización. Perfecto. Y hoy en día el tema de las plantillas ha cambiado muchísimo. O sea, años atrás las plantillas eran de cuero, eran duras. Yo me acuerdo que era chico y mi padre me ponía esas plantillas y me las ponía media hora y me las quería tirar. Porque, bueno, hoy en día no, hoy cambiaron muchísimo. Son plantillas flexibles, son posturales, con ciertos refuerzos en los talones para evitar malas formaciones.
Perfecto. Y después tengo Alejandro que pregunta, la lesión de los espolones que se hacen en los talones son muy dolorosas, ¿cómo tratarlas? El tema de los espolones son muy dolorosos. Normalmente cuando utilizan una ortesis o una plantilla, yo le digo a mi tallerista que a nivel del talón se le hace una especie de talón en especial con un cierto orificio en el medio para que ese espolón caiga en el medio y no lastime. Sé de ciertos traumatólogos y kinesiólogos que tratan de, una vez ubicado el espolón en el calcáneo, que es como un aguijón, que duele muchísimo, a través de ciertos golpes de presión tratan de eliminarlo. Pero en caso de que duela y en caso de que no se pueda caminar, porque al pisar duele muchísimo, se le pone una talonera con una cierta perforación donde está el espolón, para que cuando caminen, ese sobrehuesito, ese aguijón, quede adentro y no lastime. Bien. Muy importante lo que decía Gustavo de cómo cambió todo a nivel tecnológico también, ¿no? Esas plantillas que vos decías, que eran con corcho, inclusive, de cuero, durísimas, y ahora, Tales. por suerte, es mucho más cómodo y mucho más llevadero, pero bueno, hay que tener conciencia de eso, ¿no? Que lo que hablábamos antes también, la prevención es fundamental en todos los aspectos. Sin prevención, realmente nos damos cuenta que después las cosas es más complicado, ¿no? Y ya llegamos de Es que última ¿sabes lo que al pasa, Martín? profesional. ¿Sabes lo que pasa, Martín? Que es mucho más fácil para todo el equipo de salud hacer todo esto en prevención y no cuando Totalmente, ya tenés la patología encima. Prevenir, totalmente. es Sí, así, sí. es fundamental, es fundamental. Es cierto, es fundamental eso. Lo invito al licenciado Javier Miranda que se sume al cierre. Ahí está Pablo, ahí se está sumando. Bueno, y para los que también se conectaron tal vez en este último bloque, les recuerdo que quien estuvo exponiendo fue Gustavo Pérez, que hace más de 30 años que se dedica a la atención integral del pie, es propulsor de la campaña Prevención Paso a Paso, dirigida a los niños para concientizar cómo mejorar la pisada, estudio integral de la pisada, apología deportiva, director de Deportpie y tiene consultorios en zona norte y oeste. ¿Sí? Y actualmente está brindando jornadas internacionales para toda Latinoamérica y parte también de Europa. Bueno, ante todo, agradecerles muchísimo esta capacitación que se dio de forma gratuita. ¿Sí? Realmente fue algo que la gente lo viene manifestando, lo disfrutó muchísimo. También, por supuesto, agradecer al doctor Jorge Vizcaya, que es especialista en traumatología deportiva, terapia celular y regeneración tisular, que es coordinador médico de la Asociación Argentina de Artes Marciales Mixtas, que fue el propulsor de este evento y el mentor, y esperamos obviamente su pronta mejoría, ¿no? Así que le mandamos un saludo muy grande desde acá, todos nosotros, que va a estar también exponiendo en la última jornada, ¿sí? La próxima jornada, ¿sí? Vamos a tratar sobre nutrición y psicología deportiva a través de la licenciada Florencia Sanantonello y la licenciada Mariela Cavache. ¿Sí? El próximo domingo, 16 horas, no se lo pierdan y aprovechen esto. Así que bueno, les doy una pequeña posta a cada uno para que se despida hasta otro momento. Licenciado Miranda. Sí, ¿qué tal? Bueno, agradecerles el espacio compartido, la falta que hace de este tipo de cosas, ¿no? Porque todos aprendemos, todos nos enriquecemos y bueno, muy agradecido y un privilegio para mí haber estado con ustedes hoy y voy a continuar participando en las circunstancias que ustedes lo requieran y quieran compartir. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gustavo, ahí activa Bueno, yo tu... ante todo agradecerles la invitación a ustedes. También escuché la ponencia de Pablo. Bueno, ojalá podamos formar un gran equipo de salud, cada uno en su área, que en realidad mucha falta hace, sobre todo a los deportistas jóvenes. Yo creo que hay mucha desinformación y es importante que formar un buen equipo de salud y que cada uno en su área pueda informar, prevenir, asistir y estar en cada competencia del deportista. Para mí es importantísimo. Y sobre todo a los padres también, ¿no? Que tomen conciencia sobre aquellos hijos que hacen actividades deportivas, cualquier actividad deportiva, no solo la de artes marciales, y que tomen conciencia y que también, como decía Fabián y Maximiliano, tomen conciencia de cuando un profesional le transmite una inquietud, que lo tengan en cuenta.
Así que cuenten conmigo las veces que quieran, y hay muchos temas para desarrollar, porque hay muchísimas cosas para hablar. Les Totalmente de agradezco. acuerdo. Muchísimas gracias, Gustavo. Fabián. Bueno, en principio agradecerle a Jorge Vizcaya, porque la realidad que tener ganas de trabajar en estos momentos difíciles es muy importante, y de poder aceptar esto de hacerlo y armarlo de forma gratuita. A nuestro presidente, Horacio del Ninja Enrique, por apoyar todo lo que nosotros proponemos, todo lo que sea en pos del deporte. Y bueno, y a todos los licenciados que van a estar trabajando y exponiendo cada una de sus áreas en este webinar. Buenísimo. Maxi. Bueno, ahí Fabián ya agradeció a los profesionales, a Horacio, a Jorge, al doctor, a vos, Martín, por el espacio, a Por la favor. gente que está conectada, que sigue conectada, que eso es lo importante. Y bueno, agradecer nuevamente a los profesionales que se toman un tiempo, un domingo, para poder estar dando algo gratuito, que es lo que se necesita, y que la gente esté informada de cómo mejorar a los atletas. Buenísimo. Así que bueno, se ha hecho un gran aporte hoy, así que realmente vemos que el público lo disfrutó y lo está valorando por sobre todo, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Quiero agradecerles, bueno, desde mí, mi nombre es Martín Cano Rodríguez, practicante también de artes marciales, kickboxing, kung fu, tai chi, experto en Krav Maga, co-creador del programa de entrenamiento Boxing Fitness No Contact, marca registrada. Y bueno, agradecerle nuevamente a todos los presentes, al licenciado Miranda, al Polo Gustavo Pérez, a Fabián Ambrosetti, Maximiliano Marón. Y bueno, obviamente, hoy es el Día del Niño, así que quiero despedirme con dos frases, una de aquel filósofo alemán, nacionalizado suizo, Nietzsche, que decía: la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño. Y Paulo Coelho también nos deja una frase muy interesante que dice: un niño siempre puede enseñar 3 cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado en algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Gente, muchísimas gracias. Hasta el próximo domingo. Quédense ahí, aquí equipo. Yo voy cerrando la transmisión y un abrazo para todos. Nos estamos viendo muy prontito. Gracias.